En la clase anterior acabamos con un modelo de datos que empecé a utilizar para crear una tabla dinámica, pero conforme la iba creando os comenté que de la manera que lo estaba haciendo no era la más correcta, porque así no aprovechaba algunas de las ventajas que nos ofrecen los modelos de datos. Ahora, en esta clase, para continuar desde ahí, os voy a mostrar mejor cuáles serían las carencias de lo que estaba haciendo y a continuación os explicaré cómo deberíamos hacerlo para utilizar realmente bien los modelos de datos. Al principio seguramente os parecerá que estáis haciendo trabajo de más, pero con el tiempo os daréis cuenta de que no es así y que el camino a tomar ya para la creación de cualquier tabla dinámica es el uso de modelos de datos, pero por supuesto uso de forma correcta. En esta clase vamos a empezar con los primeros detalles que os harán ir cambiando de idea, pero en 2 o 3 clases más ya estaréis completamente convencidos que lo mejor que podemos hacer para crear una tabla dinámica es utilizar un modelo de datos. Bien, no os hago esperar más y vamos a empezar. En esta clase partimos desde el documento finalizado de la clase anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. Lo abrís y os cuento. El documento se quedó un poco patas arriba por el hecho de que al cargar los datos de este modelo que creamos, la conexión que había entre las tablas dinámicas creadas y los datos se perdió, lo que causó que se eliminara una tabla dinámica, la que falta aquí, y las otras dos que teníamos creadas, esta y esta otra, se quedaran sin ser ya tablas dinámicas. Entonces, antes de empezar, vamos a ordenar esto un poco. Para empezar, voy a mover lo que queda de esta tabla dinámica junto con la otra. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí, así. No las borro porque las quiero dejar de modelos, si no, las borraría ya. Y ahora a esta hoja le voy a poner un nombre más claro, así, sin modelos. Y la que se ha quedado sin tabla la voy a eliminar. Así. También esta otra tabla que empecé a crear ya con modelos de datos la voy a eliminar. Lo hago porque prefiero empezar de cero incluso para explicaros qué estábamos haciendo mal, que es de lo primero de lo que os voy a hablar ahora. Por lo tanto, cojo esta hoja y también la voy a eliminar. Así. Y ahora os cuento. La idea es que ya tenemos un modelo sobre el que empezar a crear tablas dinámicas, pero el tema es que la mayoría de la gente, cuando se encuentra con un modelo de datos, siempre suele coger el camino de crear las tablas dinámicas de la misma manera que lo hacía sin modelos. Y eso fundamentalmente tiene 2 problemas. El primero, que perdemos la capacidad de reutilización de cálculos que nos ofrecen los modelos, y el segundo, que no usamos las nuevas capacidades que nos ofrecen los modelos en cuanto a cálculo. En esta clase nos vamos a centrar en lo primero. Vamos a ver por qué nos conviene obtener resultados en una tabla dinámica de manera diferente a simplemente arrastrar las columnas de datos del modelo y después cambiar las características que no nos convenzan de los resultados que obtenemos, que por ejemplo pueden ser los formatos de número. Entonces, para entender este punto bien, el de la reutilización, vamos a empezar haciendo las cosas mal. Y para ello vamos a replicar esta tabla, que ya no lo es, utilizando el modelo, pero arrastrando columnas de datos a las diferentes zonas de la tabla dinámica. Y así iremos viendo con más detalle por qué lo estamos haciendo mal de esa manera. Entonces, empezamos replicando esta tabla. Para ello, debemos empezar a crear una tabla dinámica basada en un modelo. En la clase anterior ya vimos que lo podíamos hacer desde dentro de Power Pivot, pero también lo podemos hacer desde Excel. El proceso sería similar a crear una tabla dinámica normal. En la ficha Insertar, pulso aquí en Tabla Dinámica y en teoría debería coger la opción desde modelo de datos, pero si os fijáis la tengo desactivada. Esto es porque estoy dentro de una tabla dinámica, me voy a salir así y empiezo de nuevo. ¿Veis? Tabla dinámica y ahora sí, desde modelo de datos. Pulso y al hacerlo nos preguntará dónde queremos crear la tabla dinámica. Le voy a indicar que en una hoja nueva. Así. Acepto y ya puedo empezar a crearla. Que como lo vamos a hacer mal, lo que vamos a hacer es desplegar el nodo
de columnas que tiene la única tabla del modelo y vamos arrastrando campos a las diferentes zonas. Para este primer caso voy a meter el nombre del curso y el año a la zona de filas, así. Y en la zona de columnas voy a meter la columna que me indica si los cursos, las inscripciones eran de Udemy for Business. Por lo tanto, la cojo y la arrastro aquí. Por último, en la zona de valores vamos a meter el nombre del curso para que cuente de nuevo. Y así, con esto, ya logramos la misma tabla dinámica que teníamos en este caso. Solo que nos falta cambiar algunos detalles de su aspecto. Por ejemplo, tengo que cambiar todo lo relacionado con los rótulos. Vamos a hacerlo. Empiezo por aquí y voy cambiando. Así. Ahora también tenemos que cambiar el formato numérico de los resultados. Quiero que muestre el marcador de miles. Por lo tanto, me voy aquí, accedo a la configuración del campo de valor, formato de número y en número quito los decimales y uso el separador de miles, así. Acepto y de esta manera ya tenemos la misma tabla que creamos sin modelo de datos. Por lo que hasta aquí en realidad no hemos visto ninguna ventaja en utilizarlos. Y encima, si seguimos trabajando de esta manera, nos vamos a encontrar con los mismos inconvenientes que os comenté en la clase anterior. Porque si ahora, por ejemplo, quiero mover el resultado del total de inscripciones a la primera posición, sigo sin poder hacerlo. O si, por lo que sea, saco este campo de la zona de valores y después pasado un rato lo vuelvo a meter otra vez, ¿qué ha pasado? Tengo que volver a configurarlo. ¿Veis? Tengo que cambiar aquí esto, así, y de nuevo el formato de número lo tengo que establecer también. Así. Entonces, aparentemente todavía no he obtenido ninguna ventaja y sigo teniendo los mismos inconvenientes. E incluso si me da por crear otra tabla dinámica, fijaros, me voy a situar por aquí y voy a crear una tabla dinámica muy simple en la que se muestren los cursos en la zona de filas, aquí, y lo único que quiero que aparezcan son las inscripciones de cada curso. Si os fijáis, tengo que volver a cambiar el formato numérico en la tabla dinámica nueva. ¿Veis? Tengo que volver a cambiar el formato numérico de los resultados y también, por ejemplo, tengo que cambiar el título de la columna. Tengo que poner aquí el total inscripciones. Así. Esto en una tabla dinámica clásica puede que no quede otra, puede que tengas que repetir el trabajo. Pero en un modelo de datos sí que se puede evitar y la manera de hacerlo es creando medidas, creando fórmulas con un lenguaje llamado DAX, que también forma parte de los modelos de datos, que después se utilizarán en las tablas dinámicas. Es decir, nos olvidamos de dejar a Excel que haga todo el trabajo de cálculo de forma automática. Nos olvidamos de que Excel, al arrastrar columnas aquí, haga los cálculos de forma automática. Y pasamos a meter en las tablas dinámicas medidas, fórmulas definidas por nosotros, que encima van a tener la capacidad de mantener formatos. Vamos a hacerlo. Ya os aviso que este tema da para un curso y para más, por lo que vamos a crear bastantes ejemplos de fórmulas, pero sin entrar al detalle de todo, porque no se puede. Es un ejemplo práctico para que veáis posibilidades. Entonces, primero voy a repetir esta tabla dinámica, la más sencilla de las dos, pero ahora con medidas. Y para ello, empiezo a crear la nueva tabla dinámica. Salgo otra vez de esa, así. Arrastro
a la zona de filas el nombre del curso. Esto sí que lo tengo que hacer arrastrando columnas. Lo que no tengo que hacer es crear cálculos arrastrando columnas. Enseguida veréis por qué y cómo lo haríamos sin arrastrar columnas. Y ahora vamos con el cálculo. Desde el momento que tenemos un modelo, nos tenemos que olvidar de crear resultados arrastrando columnas de datos aquí. Y lo que tenemos que hacer es crear medidas. ¿Qué es una medida? Bueno, pues es un cálculo que se crea con un lenguaje de fórmulas llamado DAX, que una vez creado lo metemos en una tabla dinámica y se adapta a la distribución que tenga la tabla. Por ejemplo, en este caso vamos a crear un cálculo que cuente inscripciones y cuando lo metamos en esta tabla dinámica nos mostrará las inscripciones por cada curso. Pero cuando lo metamos en otra tabla, por ejemplo en una como esta, nos mostrará los resultados distribuidos por curso y año. Es decir, el cálculo se adaptará a lo que se encuentre en la tabla dinámica. Bien, para crear una medida debemos ir a la ficha Power Pivot y pulsar en el botón Medidas para elegir la opción de Nueva medida. Al hacerlo, nos aparecerá la ventana en la que vamos a definirla. Para empezar, hay que indicar dónde se guardará la medida, en qué tabla del modelo se guardará. Es importante tener claro dónde la guardamos porque después a la hora de usarla la tendremos que buscar. Y si no tenemos claro dónde la hemos guardado, nos volveremos locos buscándola. En este caso es fácil porque el modelo solo tiene una tabla. Pero si hay varias tablas, os tenéis que fijar bien y seleccionar la que más o menos esté relacionada con el cálculo que va a realizar la medida. En este caso, como os digo, como solo tenemos esta, pues no tenemos opción de elegir. Bien, después, a continuación, debemos indicar el nombre que tendrá la medida, que en este caso voy a indicar total inscripciones. Así. Eso es lo que vamos a calcular, parece un buen nombre. Bien, después, si queremos, aquí podemos poner una descripción. En este caso no vamos a indicarla, pero si se trata de cálculos más complejos, si no queréis crear nombres muy largos que indiquen qué es el cálculo, esta sección os puede servir para indicar más información sobre lo que calculará la medida. Aquí ya os digo que no voy a poner descripción, por lo tanto me lo salto y paso a lo siguiente, paso a esto, que ya sería la zona en la que tengo que crear la fórmula en lenguaje DAX. Lo primero que vemos aquí es un igual, porque las fórmulas DAX empiezan de la misma manera que las fórmulas de Excel, con un igual. Y después de ese igual es donde voy a tener que escribir la expresión que obtendrá el cálculo. Voy escribiendo poco a poco y comento los detalles. Escribo. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues es el inicio de la fórmula que vamos a utilizar para contar inscripciones. El lenguaje DAX es un lenguaje basado en funciones muy parecidas a las de Excel. Y, por ejemplo, en Excel tenemos una función llamada contar o count en inglés, que lo que hace es contar celdas con valores numéricos. Bueno, pues en DAX tenemos algo similar, una función llamada count. Aquí no existen los nombres de funciones en español, que lo que hace es contar filas de una columna que tengan valores numéricos. La vamos a usar para contar cuántas inscripciones tenemos, porque si por ejemplo la usamos en la columna de la fecha de la inscripción, cada fecha que se cuente sería una inscripción y así sacaríamos el número de inscripciones. Por lo tanto, entre los paréntesis de esta función vamos a indicar que se cuente en la columna de la fecha de la inscripción, para que así consigamos el número de inscripciones. Por lo tanto, empiezo a escribir el nombre de la columna y, si os fijáis, ya nos aparece como sugerencia esa columna. Nos aparece solo con el nombre de la columna o también nos aparece con el nombre de la tabla. Es mejor utilizar el nombre completo para dejar bien claro cuál es la que se usa. Entonces, ahora pulso en tabulación, me rellena Excel o Power Pivot el resto del nombre y así, cerrando la función, de esta manera estamos indicando que use la función count para contar en la tabla datos todos los cursos la columna fecha inscripción. ¿Y qué es lo que va a contar ahí? Pues filas que tengan valores numéricos, con lo que obtendremos el total de inscripciones.
Bien, así ya tenemos definido el cálculo que tiene que realizar esta medida. Ahora podemos hacer lo siguiente, aunque esto tiene más sentido en fórmulas más complicadas. Se trata de comprobar la síntesis de la fórmula, comprobar si es correcta en cuanto a su síntesis principalmente, que no significa que sea una fórmula con la que obtengamos el resultado que buscábamos, eso es otra cosa. Aquí solo se comprobaría la estructura de la fórmula. Lo hacemos con este botón, con el botón comprobar fórmula. Si pulsamos, ¿veis? Nos dice que no hay errores en la fórmula. Y así ya tenemos una confirmación de que por lo menos la fórmula está bien escrita. Pero otra cosa será el resultado que nos dé. De eso ya os he avisado. En este caso está bien, pero si son fórmulas más complicadas, tú piensas que puede hacer una cosa y luego la realidad es que no lo hace. Pero bueno, esto es muy típico con DAX. Al principio cuesta cogerle un poco el truco. En este caso nos ha dicho que está bien, por lo tanto, lo último que nos quedaría es establecer las opciones de formato del cálculo. Esto es lo que nos va a permitir que definamos cálculos que llevan su propio formato incorporado y así no tendremos que establecerlos cuando se use el cálculo en diferentes tablas dinámicas. Enseguida lo comprobaremos. En este caso va a ser un formato de número entero en concreto, en el que vamos a activar el separador de miles. Así. De esta manera ya tenemos definida la medida. Ya hemos definido la fórmula y el formato. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, pues simplemente aceptar la creación de la medida y como estábamos situados dentro de la tabla dinámica que estamos creando, ya tenemos metida la medida en la tabla dinámica. ¿Veis? Aquí en la zona de valores ya está metida la medida y evidentemente nos muestra las inscripciones de cada curso, que si os fijáis coinciden con los de la otra tabla, pero aquí ya aparecen con el formato aplicado y la columna de los resultados ya tiene su título porque ha cogido el nombre de la medida. Por lo tanto, ni he tenido que cambiar este rótulo, ni he tenido que cambiar el formato numérico, porque eso lo hemos establecido en la definición de la medida. Así ya nos hemos ahorrado dos cambios que tendríamos que realizar ahora, pero lo mejor de esto es que estas características se mantienen ya para siempre. Fijaros, si me da por lo que sea por sacar de aquí este cálculo, si lo vuelvo a meter, que ahora lo haría arrastrando la medida que acabamos de crear a la zona de valores, que es esto que tiene un símbolo de fx, todo lo que tenga el fx son medidas, si lo arrastro, fijaros, ahora tanto el formato numérico como el título de la columna ya aparecen configurados porque eso está definido dentro de la medida. Así que ya no tengo que volver a repetir esos pasos de configuración, tanto si lo hago en la misma tabla, como si, lo mejor de todo, es que si lo hago en otra tabla dinámica. Fijaros, voy a empezar a replicar esta tabla de aquí. Me sitúo, por ejemplo, por aquí, empiezo a crear otra tabla dinámica. Un segundo, voy a mover esto un poco más hacia abajo, que no tengo mucho sitio. Así. Vamos a ver si ahora me deja. Insertar. Así. Perfecto. Empiezo a replicar esta tabla dinámica. Nombre de curso a la zona de filas. Año a la zona de filas también. Y ahora solo voy a replicar esta columna, porque estas dos las tendríamos que hacer con medidas también. De momento solo tenemos la medida necesaria para el total de las inscripciones. Fijaros qué pasa si arrastro la medida a esa tabla. Un segundo. Aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que esos resultados ya aparecen con el formato numérico aplicado y el título de los resultados es el mismo que hemos definido en la medida. Utilizando la medida ya puedo meter este cálculo en cualquier sitio que automáticamente se le aplica el formato numérico y se muestra con el nombre que he indicado en la definición de la medida. Con esto ya estáis viendo una de las grandes ventajas de la creación de medidas, la reutilización en diferentes tablas dinámicas manteniendo la configuración.
Esto te ahorra una cantidad enorme de trabajo. Así que, primeros detalles de ventajas por usar modelos y medidas. Importante lo de usar medidas, porque en estas tablas también estábamos utilizando modelos, pero no estábamos utilizando medidas, lo que significaba que la configuración de los campos no estaba establecida y la teníamos que repetir cada vez que los metíamos en una tabla dinámica. Los cálculos que habíamos obtenido aquí, en estas tablas dinámicas, son lo que se llaman medidas implícitas. Son medidas que crea Excel cuando arrastramos columnas a la zona de valores. Esas medidas, el problema que tienen es que no se pueden personalizar, lo que evita que podamos definir formatos y nombres, por ejemplo, que se queden establecidos para siempre. Lo que hemos hecho aquí, o más bien lo que hemos hecho al definir esta medida, son medidas explícitas. Esto es una medida explícita que nosotros definimos y por eso tenemos mayor control sobre ella. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es sobre lo que voy a hablar en las próximas clases. Vamos a crear un montón de ejemplos de medidas para que veáis posibilidades y cojáis ideas. Bien, así por esta clase ya hemos acabado. Hemos creado una primera medida muy simple, pero que ya empieza a mostrar que hay una gran diferencia entre hacer las cosas de una manera o de otra. Hay mucha diferencia entre arrastrar columnas de datos a la zona de valores o crear medidas y después meterlas a la zona de valores. El resultado aparentemente parece el mismo, pero luego en la práctica ya veis que hay diferencia. Bien, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente clase, en la que, entre otras cosas, acabaremos de crear esta tabla dinámica, pero usando medidas. Que, para hacerlo, os tengo que explicar una cosa muy interesante, que es la posibilidad de crear cálculos con criterios en una tabla dinámica. Eso en la próxima clase. Muchas gracias por ser miembro del canal.